Cuando los templarios, ya al final de ese imperio de los templarios, fueron capturados el viernes 13 de octubre de 1307, una de las principales acusaciones de las que fueron objeto, y que quizás fue la que los llevó a la tumba, era el hecho de que ellos eran no solamente pederastas, sino que adoraban a un diablo llamado Baphomet, y aparte de esto pisoteaban la hostia y adoraban la cruz puesta esta en sentido inverso. Estas y muchas otras acusaciones fueron tomando cuerpo en la medida en que Guillermo de Nogaret, que había sido el inquisidor designado por Felipe el Hermoso para sustentar la causa, para orientarla y para dirigirla, y a pesar de que muchos, después de ser torturados y confesado bajo tortura, posteriormente ellos mismos se desdijeron de lo que les habían obligado a afirmar dentro de estas confesiones, ni siquiera eso les sirvió para que por lo menos su causa fuera revisada y fuera juzgada evidentemente con una justicia pronta y con un respeto debido al proceso. Pues bien, ese proceso se llevó 7 años. En ese lapso, durante los 7 años, había sido apresado Jacques de Molay, o de Molá, que era el último gran canciller, o el último gran maestro de los templarios. Y sus senescales, estos eran figuras que acompañaban permanentemente al director, en este caso pues al gran maestro, y eran como sus ayudantes que ejecutaban lo por él ordenado. Y a pesar de que recorrieron toda Francia y de una manera sincronizada habían atrapado a todos los directores de las distintas secciones de los templarios que estaban diseminadas en todo el país, muchos de ellos lograron escapar, y quienes escaparon, infortunadamente pues Jacques de Molay no alcanzó a hacerlo, a pesar de que él era, en ese caso, compadre de Felipe IV el Hermoso, porque era el padrino de bautismo de su hija Isabela, que se había casado con Eduardo II y que la historia la reconoce como la loba de Francia. A pesar de esos vínculos, o tal vez simplemente por esos vínculos, Jacques de Molay se mostró mucho más confiado que los demás, y por eso lo atraparon de una manera tan inocente, tan ingenua, que no se compadecía, primero con su rango, en segundo lugar con su experiencia, y en tercer lugar con la autoridad que poseía y el cuerpo de, diríamoslo, de custodios o de guardia personal que permanentemente estaban con él. A lo mejor bajó la guardia y por eso se dejó atrapar tan fácilmente. Sin embargo, muchos de los funcionarios ya de un alto rango entre los templarios y que dirigían las oficinas de los templarios en distintas ciudades de Francia lograron escapar, aunque en todas partes capturaron algunos templarios, pero estos eran relativamente de menor rango, y tal vez los capturados eran más un cebo y un señuelo que otra cosa, y por lo tanto, al ser señuelos, al ser cebos, simplemente podríamos decir que se convertían en chivos expiatorios, y la causa ganaba por la cantidad de hombres atrapados, mas no por la calidad de ellos. Eso aplacó un poquito los temores y las iras de Felipe el Hermoso, que supuso que todos los atrapados eran realmente la totalidad de los templarios. Pues bien, aquellos que lograron escapar a esa redada sincronizada que se hizo en toda Francia el 13 de octubre de 1307, aquellos importantes, al parecer, tuvieron tiempo no solamente para guardar lo que consideraban lo más sagrado de su tesoro, sino también una muy buena cantidad de documentos y de otros elementos que no los iban a comprometer realmente dentro del proceso, pero que a la hora de la verdad sí serviría como para que se reconocieran muchos de los secretos de los templarios, y en alguna medida también iban a servir de indicios incriminatorios,
Y por eso, más allá de los documentos y de los tesoros, lo que estaban era tratando de preservar la buena imagen de los templarios. Dentro de aquellos fugitivos, algunos, se dice que lograron reunir lo más importante de los tesoros de los templarios y los embarcaron hacia un destino desconocido. Recordemos que los templarios en aquella época eran los banqueros de Europa por una parte, eran los que les prestaban dinero a los reyes, eran quienes recibían dinero en una oficina en un determinado sitio e inmediatamente otra persona en otro lugar con esa nota de recibo como una especie de letra de cambio podían reclamar el dinero depositado aquí. Es decir, con eso aligeraban la carga de los viajeros, que depositaban su dinero en un sitio, como consignarlo en un banco, y simplemente reclamaban su dinero en otro sitio, y con esto eludían los peligros a los que se veían sometidos cuando tenían que transitar por lugares infestados de bandoleros que no respetaban a nadie. Entonces, ese gran tesoro, representado en oro, en títulos de bienes, en hipotecas, porque ellos prestaban en hipoteca y a un precio de usura impresionante. Y entonces eso era justamente lo que estaba buscando Felipe el Hermoso, porque en ese momento el rey Felipe el Hermoso, Felipe IV, estaba en bancarrota y por ende pues el país, es decir, Francia, estaba en bancarrota. Y él pretendía recuperarse de esa bancarrota con el dinero de los templarios. Pero para los templarios, siendo muy importante el dinero, lo era mucho más los documentos y otros tesoros que no podían ser vistos por el público, que no podrían ser entendidos por el público y que naturalmente, al darlos a conocer o al ser del dominio público, estos tesoros podrían convertirse en un hecho que tal vez socavaría los cimientos de toda la estructura de la cristiandad hasta esa época. Y entre todos estos secretos, pues muchos de los que escritos en los que estaban consignados los rituales de las iniciaciones secretas de los templarios, cuando alguno de ellos juraba como templario, recordando además que entre ellos existían también unas clasificaciones que eran muy rígidas, unos que eran los servidores, otros que eran como unas especies de funcionarios ejecutivos, otros que eran los guerreros y otros que eran justamente los que mandaban. Y se dice que entre todos estos secretos que ellos lograron llevarse y con ellos eludir el cerco de las autoridades francesas, existían unos documentos que comprometían a la institución misma y a una que paralelamente había sido la tutora, la madre de los templarios. Pues se recordará que los templarios, de acuerdo con Guillermo de Troya, que es uno de sus biógrafos más reconocidos, sitúa el comienzo de la orden como tal en 1118. Pero resulta que existen documentos que indican que realmente los templarios se fundaron unos años antes. Inclusive se llega a afirmar que fue en 1114. Entonces, de acuerdo con esto, los templarios tendrían un periodo como de incubación secreta que les permitió a ellos conocer muchísimas cosas en Jerusalén, que posteriormente les permitió poseer esos secretos, manejarlos y de alguna manera también chantajear, en ese caso, al Papa. Pues entonces se asume que Guillermo de Tiro, que así se llamaba este biógrafo, o no tenía acceso a los documentos o estaba despistando también cuando escribió la biografía, la historia de los templarios. Lo cierto es que desde 1114, algunos caballeros muy reconocidos y muy connotados, señores feudales, iban y venían de Jerusalén a Europa y de Europa a Jerusalén. Entre ellos estaba Hugh, el conde de la Champaña, Hugh de Champagne. Este renunció a todo lo que poseía y se lo entregó a los templarios.
y se fue hacia Jerusalén, y allí fundaron lo que en principio se llamaban los Soldados de Cristo, la Legión de Cristo posteriormente, y tiempo después se denominaron Templarios. Resulta que este Hugh de Payne, que era el conde de Champaña, en compañía de otros 8 caballeros, se recluyeron en Jerusalén y al parecer tuvieron acceso a lo que quedaba del templo de Salomón, y por deferencia de quien estaba mandando en ese momento en Jerusalén, si no estoy mal, Godofredo de Bouillon, pues resulta que les asignaron como hospedaje lo que milenariamente se conocía como los establos de Salomón, que era una especie de habitaciones o un complejo de habitaciones subterráneas. Y al alojarse allí, no se sabe si deliberadamente o si por accidente, empezaron a encontrar algunas cosas que eran la esencia misma del judaísmo y por extensión de la cristiandad. En la época del rey David, el Arca de la Alianza había estado reposando durante 18 años en la casa de un particular, y esta arca fue recuperada por David y fue llevada a su palacio. Cuando Salomón, que fue quien construyó el templo, logró terminarlo, depositó entonces el Arca de la Santa Alianza en el templo. Y luego de depositar el Arca de la Santa Alianza en el templo, y de pasar muchísimos reyes, el arca pudo estar allí unos 300 años. Sucedió que en una época de guerra, cuando vinieron los sumerios o los babilonios más bien, debieron guardar el Arca de la Santa Alianza, y ahí se perdió el rastro del Arca de la Santa Alianza para la posteridad. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Nadie nunca pudo saber en dónde estaba el Arca de la Santa Alianza, pues la gente se olvidó de ella. Los reyes posteriores, que muchos equivocaron su camino, y algunos también muy bien intencionados, decidieron por épocas buscarla, pero al no encontrar rastro de ella, se dice que, de acuerdo con algunos rumores, estaba escondida por allá en unas rocas o en unas cuevas, en unas rocas, en una montaña relativamente inaccesible. Sin embargo, parece que este rumor era solamente una forma de despistar, y que el Arca de la Santa Alianza jamás salió del templo de Salomón, sino que la guardaron en un sitio especial, en un subterráneo, debajo de las caballerizas de Salomón. Y naturalmente que tal escondrijo, a pesar de que el arca fue buscada por todas partes, nadie se imaginó o tuvo la idea de buscarla justamente en el mismo templo de Salomón. Vino la destrucción por parte de los romanos cuando en el año 66 empezaron esa campaña devastadora contra los judíos, que vino a terminar en el año 70, aunque los celotes continuaron resistiendo en Masada por unos 3 años más, hasta que el último de ellos se suicidó cuando tomaron por asalto pues tal fortaleza que había sido construida por Herodes el Grande. Y entonces, ya con la diáspora, es decir, ya esparcidos los judíos, con mayor razón, el Arca de la Santa Alianza se olvidó, y para entonces ya era más un mito que inclusive un hecho real, a pesar de que de ella hablaran las Escrituras y de una manera muy profusa y muy puntual. Pero cuando llegan los templarios, en este caso pues Hugh de Payne, el conde de Champagne, en compañía de otros 8 señores feudales, los alojaron allí en las caballerizas. Y hay algunos que afirman que no fue de manera espontánea ni casual que ellos fueran hospedados justamente en ese sótano, sino que ellos, de acuerdo con los viajes que habían hecho anteriormente, que iban, peregrinaban y volvían, a pesar de que Jerusalén en ese momento estaba en manos de los
árabes, pero al parecer estos tenían una excelente relación con esos árabes. Se habían enterado de algunas cosas, de algunos secretos que no querían compartir con nadie. Se afirma que Hugh de Payne y los otros, en Francia, eran individuos relativamente solitarios, que solamente se reunían entre sí, y al parecer muy dados a ciertas prácticas esotéricas, así se entenderían hoy, iniciáticas para quienes conocen las logias como la masonería, la francmasonería y demás. Y en principio se piensa que ellos tenían una especie de logia muy cerrada, demasiado cerrada, que posteriormente la convirtieron en los soldados de Cristo, luego los legionarios de Cristo y por último los templarios. Y es aparentemente tan cierto esto, que resulta que ellos eran 9 los caballeros, y durante los siguientes 9 años no quisieron recibir absolutamente a nadie en la orden. Después de 9 años empezaron ellos a escoger personajes que necesariamente eran de origen aristocrático para empezar, y que integrarían los cuadros directivos de los templarios en adelante. A partir de ahí, pues sí se abrieron ya para recibir a soldados, a verdaderos soldados, a gente que se comprometiera con la causa de Cristo y que sirviera a sus órdenes. Muy pronto la orden se fue ampliando, fue adquiriendo una autonomía extraordinaria, y aparte de autonomía, un enorme poder. Al parecer, ese poder prácticamente les fue conferido a ellos por la tenencia de objetos que, de salir a la luz pública, de ser conocidos por la gente, habría derrumbado a la Iglesia. Por lo menos es lo que dicen algunos autores autorizados que han investigado profundamente, como el caso de Michel Vaillant, Richard Lake y Henry Lincoln, que escribieron un libro que ya es clásico en esto de la búsqueda del misterio de los templarios y del Santo Grial, que se llama El Enigma Sagrado, como Gerard de Sede, el autor del Tesoro Cátaro, como Fulcanelli, el autor del Misterio de las Catedrales, y otros tantos libros que se han ocupado desde hace muchísimo tiempo sobre este tema. Resulta que, al parecer, el Papa de la época no solamente lo reconoció como los soldados de Cristo, sino que al mismo tiempo les confirió un enorme poder, de acuerdo con lo que dicen algunos autores, derivado del chantaje del que fue objeto el Papa, al, suponemos nosotros, mencionarles ellos la posesión, por ejemplo, del Arca de la Santa Alianza, y de un bien muy especial, que sería el Santo Grial. A partir de ese chantaje, ellos tuvieron carta blanca para actuar en todas partes, para conformarse como quisiera, para abrir sus sucursales, por decirlo de alguna manera, en toda Europa, y para escapar al control de cualquier rey, de cualquier administración. Ellos, respaldados por San Bernardo, que fundó pues la orden de los cistercienses y se convirtió en su protector y en su guía, y al parecer pertenecía también a ese grupo muy cerrado de los 9 templarios originarios, y fue él quien hizo lo que ahorita llamaríamos lobby ante el Papa, para que les concedieran la dispensa que les permitía organizarse como una orden. Y aparte de ello influyó, suponemos nosotros también, y de acuerdo con lo que dicen estos autores, apuntalados en la tenencia de esos objetos que podrían echar por tierra todas las bases del cristianismo. Desde ese momento ellos fueron amos y señores de Europa, sin ser sometidos a ningún control de ningún gobierno, de ninguna índole, a pasar por encima de quien fuera, a convertirse prácticamente en estados dentro de los estados, porque muy pronto adquirieron enormes extensiones de tierra, castillos, feudos, quebraron a señores feudales con el dinero que les prestaban y tal vez ellos no alcanzaban a pagar, y entonces se quedaban con las tierras que habían servido de prenda de garantía, y su poder se volvió ilimitado. Aparejado a ese poder, después de la muerte de los fundadores, parece que los siguientes grandes maestres, pues, prevalidos de su soberbia, de esa
especie de inmunidad que poseían, pues no le rendían cuentas absolutamente a nadie y por tanto pasaban por encima de cualquier autoridad y aparte de ello ponían contra la pared a los reyes cuando estos no les pagaban, a los señores feudales, y esto les fue generando una animadversión en toda Europa rayana en el odio. Y como al mismo tiempo ellos ofrecían protecciones en los caminos a los peregrinos, esto le representaba también una suculenta renta. En fin, todo este montón de cosas hizo de ellos unos personajes intocables, poderosísimos, inmensamente ricos y con más poder que muchísimos reyes. Como es apenas comprensible una institución de estas características, que empezó a traerse la animadversión de tanta gente, se creó enemigos supremamente poderosos. Y cuando estos enemigos se dieron cuenta de ese monstruo que no podían controlar, que ningún papa se podía meter con ellos, que ningún gobierno, empezaron a gestarse movimientos secretos para tratar de destruirlos. Pero nadie se atrevía a enfrentarse con tanto poder. Sin embargo, Felipe el Hermoso, Felipe IV el Hermoso de Francia, prevalido de la cercana amistad con Jacques de Molay, el gran maestre de los templarios, decidió meterles el diente para apoderarse de sus riquezas y para destruirlos porque eran un enemigo muy poderoso y además vecinos supremamente incómodos, que tenían dentro de París la fortaleza del Temple, que era como su sede central, y entonces definitivamente decidió destruirlos a como diera lugar. Pero se me olvidaba que el nombre del Temple de Templarios precisamente lo tomaron ellos de la época en la que estuvieron viviendo en las caballerizas del Templo de Salomón. Y ahí entonces aparecen como los templarios, los custodios del templo, del temple. Entonces, después de tantos ires y venires, después de que ellos fueron los grandes protagonistas de la Europa medieval, porque con sus propios recursos llegaron a construir una ingente cantidad de iglesias, pero además de las iglesias pequeñas, construyeron las más grandes catedrales de Europa, las catedrales góticas. Se calcula que construyeron 80 en toda Europa con recursos propios. Eso equivaldría a decir que tenían el dinero suficiente para enfrentar megaproyectos que de otra manera no podrían financiar. Imagínense ustedes catedrales que se demoraron muchos años en terminar de ser construidas y que naturalmente exigía una enorme cantidad de recursos que no se sabe de dónde los sacaban ellos. Es decir, no sabían los demás, pero ellos sabían que ese dinero provenía de los mismos peregrinos, de los mismos fieles, de los mismos reyes, de la usura, del interés elevado que percibían por cualquier negociación, y construyeron pues esas catedrales góticas. Todo esto hizo que se envenenaran contra ellos, pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Hay lugares y momentos para hacer lo que queremos. Hay lugares para comer, para soñar, y hay lugares para fumar. Asume tus riesgos. Entonces, cuando Felipe el Hermoso dio la orden de capturarlos, él en ese momento había logrado que el papado tuviera como sede a Aviñón. Recordemos que la Santa Sede estuvo en Aviñón unos 76 años. Felipe el Hermoso era el gobernante más poderoso de la época. Fue y se trajo e hizo elegir al Papa, que entre otras cosas había sido uno de los comandantes de su ejército, siendo también del clero. Se llamaba Bertrand de Got, y que llegó al trono pontificio con el nombre de Clemente V. Como Clemente V era una marioneta en sus manos, no le quedaba nada más ni nada menos que acceder a lo que dijera Felipe el Hermoso, aunque tuviera muchísimo miedo de enfrentar a ese monstruo de 1000 cabezas que eran los templarios. Sin embargo, se tuvo que plegar, porque al final de cuentas era como una especie de prisionero de Felipe el Hermoso, que lo tenía en territorio francés. Entonces vino pues esa cacería de brujas, mataron a los templarios. Como decíamos ahora, se lograron volar muchos de los más importantes, y con ellos también volaron los secretos más importantes, entre los cuales se asume
que voló, entre otras cosas, para mencionar solamente tres: el Arca de la Santa Alianza, el Santo Grial y la Sábana Santa de Turín, la que hoy se exhibe en la Catedral de Turín. Pues una vez que fueron capturados, y en ese lapso de los 7 años, entre 1307 y 1314, que duró pues el proceso contra los templarios, ellos parece que tenían una red de escape, ya lo que llamarían pues una salida de emergencia, porque al parecer ellos ya olían y les habían informado que se estaban generando vientos huracanados contra ellos para destruirlos. Según se cuenta, desde antes inclusive de que fuera capturado Jacques de Molay, muchos de los bienes de ellos y de los tesoros ya habían sido escondidos en muchas partes, pero en muchas partes como para tomar esos objetos y esos tesoros en el momento en que tuvieran que salir abruptamente, tuvieran que batirse en retirada, que llaman, y entonces podrían tener a lo largo de sus oficinas instaladas en poblados, en ciudades intermedias y demás, en rutas previamente escogidas, ellos simplemente pasarían por cada una, iban recogiendo lo que necesitaban y se lo llevaban. Y tenían una ruta de escape, que hoy se conoce como la Ruta Templaria, que desembocaba en un puerto llamado el puerto de La Rochelle. En La Rochelle, ellos tenían una flota de barcos que iban y venían entre Tierra Santa y Europa, que se aventuraban en mar abierto con destinos desconocidos, que para todos eran un misterio, es decir, no solamente para los franceses, para los ingleses, para todo el mundo eso era un misterio. El que esos barcos zarparan en dirección no se sabe ni por cuánto tiempo. Lo cierto es que desaparecían en el mar y al tiempo volvían a aparecer. De acuerdo con algunas teorías que existen, estos barcos que zarpaban de La Rochelle venían a América del Sur, especialmente donde hoy está el delta pues del Río de la Plata. Por allí ellos se remontaban y lograban acceder a territorios como el de Bolivia, Paraguay y el mismo Uruguay, territorio en el que había unas minas de plata que eran unas vetas descomunales. Y lo cierto del caso es que antes de que ellos fueran pues capturados, sobre todo en el siglo XIII, por ahí 1200 y tanto, hubo una época en que Europa fue inundada por ese metal que era muy extraño, muy raro, porque ya las minas de Europa habían sido devastadas. Entonces, de pronto, de buenas a primeras, Europa quedó inundada de ese metal, de la plata. Y eso generó una inflación enorme, capitalizada a favor de los templarios, que entonces, teniendo la plata, poniéndola a circular, podían especular e inflar los precios de todo. Al parecer, una vez sellado el destino pues del gran maestre Jacques de Molay y sus senescales y otros tantos que fueron capturados, lo que aún les quedaba escondido lo sacaron al amparo de la noche aquellos que se fugaron y en cuyo lugar se dejaron capturar los de medio rango, como para llenar las cárceles de Felipe el Hermoso y despistarlo. Y entonces sacaron todos esos tesoros y al parecer los embarcaron en La Rochelle con destino desconocido. Algunos afirman que un reducto muy valioso, quizás la élite, lo más granado de los templarios, se embarcaron hacia América, y que eso podría explicar la presencia de algunos llamados dioses civilizadores entre algunas culturas precolombinas, el bochica de los muiscas, el inti viracocha de los incas, el quetzalcóatl de los aztecas. Recuerde que todos esos dioses tenían como una característica común, una constante, era que eran blancos, de ojos azules, monos y barbados, y que más o menos se asume aparecieron por esa época, antes del descubrimiento de América, en ese siglo XIV. Y prueba de ello, pues, y en alguna oportunidad hablamos aquí en el programa sobre el sinfín de cruces que se han encontrado en América y que extrañamente estaban antes de Colón, y cuando éste llegó se sorprendió por encontrar cruces gamadas, latinas,
las cruces de San Juan, cruces griegas, bueno, cualquier cantidad de tipo de cruces, y muy especialmente la templaria, que era como una cruz en forma de T, como la T, la letra T. Y entonces dicen que ese reducto, esa élite se vino hacia América. Sin embargo, se afirma también que ellos no se trajeron los tesoros más importantes, como fueron pues la sábana santa de Turín, el Santo Grial y el Arca de la Santa Alianza, sino que ellos ya tenían debidamente seleccionado un lugar dentro de la misma Francia donde esconderían precisamente esos objetos tan valiosos. Y de acuerdo con lo que dicen estos historiadores, escondieron dentro de la misma Francia estos objetos tan supremamente valiosos, despistando de tal manera que recurrieron a la vieja estratagema aquella de guardar las cosas delante de todo el mundo para que nadie las vea. Es decir, en el lugar más visible para que nadie las pueda encontrar. Y eso es casi que, podríamos decir, como una especie de ley de Murphy. Definitivamente, algo que se pone donde todo el mundo lo pueda ver es algo que definitivamente no se nota. Pues bien, de acuerdo con esto, en una parte de Francia existía una comunidad que, siendo cristiana, era una comunidad relativamente cerrada sobre sí misma, que tenía su propia concepción del cristianismo, que aunque respetaban los dictados de la Iglesia, actuaba de una manera, diríamoslo, a la luz de la autoridad eclesiástica, actuaría de una manera rebelde. Estos fueron llamados los albigenses, porque en un pueblito llamado Albi, o Albi, estaba como la élite de ellos, pero también se le conoce como los cátaros. Al parecer los cátaros de alguna manera eran simpatizantes de los templarios y beneficiarios de los templarios, quienes les concedían créditos, les habían asignado tierras, eran, diríamoslo, de alguna manera, más que simpatizantes, diríamos lo que prosélitos encubiertos, manteniendo su propia autonomía, su propia libertad y su propia forma de pensar. Pues bien, estos estaban ubicados en un sector estratégico, encuadrado por montañas y muchos accidentes geográficos, de difícil acceso, y por eso se mantenían relativamente aislados y podían conservar también puras sus tradiciones. Pues se dice que entonces los templarios, tratando de establecer como una cortina de humo, salieron en caravana hacia La Rochelle, pero en alguna parte del camino se desviaron y arrancaron hacia el territorio de los cátaros. Y una vez en el territorio de los cátaros, ya previamente escogido el lugar, construido con muchísimos años de antelación, era otra de esas iglesias góticas que ellos habían construido, que entre otras cosas, esa iglesia estaba consagrada a María Magdalena. Entonces, al parecer, por lo menos lo que eran aquellos tres tesoros más valiosos, la razón misma de ser de los templarios, la sábana santa de Turín, el Arca de la Santa Alianza y el Santo Grial, los escondieron allí. Por la misma época, tal vez un poco más tarde, de pronto, como producto por allá de una guerra, extrañamente apareció la sábana santa de Turín, que supuestamente había sido capturada a los árabes, que había estado depositada en un determinado sitio, en una determinada casa, y luego posteriormente del templo de Chambéry fue entregada a la familia Saboya, a los duques de Saboya, y apareció la sábana santa de Turín y se convirtió en una de las reliquias más respetadas, pero también más discutidas del catolicismo, y que aún hoy genera todo tipo de comentarios, especulaciones, que se ha escrito tanto sobre ella, que todavía deja perplejos a todos los que se acercan a ella o los que han escrito sobre ella, y contiene muchísimos más misterios de los que podríamos pensar,
aún inclusive dándole o concediéndole el beneficio de la duda a aquellos que afirman tajantemente que definitivamente es una falsificación. Hay argumentos en contra para determinar que no puede ser una falsificación por la textura, por la pintura, por la forma en que está impresa la figura yacente de ese individuo que aparece en la sábana santa. Lo cierto del caso es que la sábana santa se podría decir que en un momento dado se convirtió como una especie de distracción, tal vez y de manera deliberada, deslizada por los templarios para desviar la atención. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Entre tanto, aquellas otras dos reliquias, el Arca de la Santa Alianza y el Santo Grial, estarían depositadas en esa iglesia consagrada a María Magdalena en un pobladito llamado René-le-Château. Pues bien, vino una cruzada contra los albigenses, los mataron a todos, eso fue un genocidio, por decirlo de alguna manera, impresionante. Acabaron con los cátaros, pues, con los albigenses. Y luego de que acabaron con ellos, porque supuestamente eran una herejía, simplemente se olvidaron de todas estas reliquias. Y a partir de ese momento, nadie volvió a mencionar nada. Nada es nada. Aunque entre los iniciados, entre las personas cercanas, por lo menos a estas tradiciones que después se transformaron en masones, francmasones y demás, seguía existiendo ese conocimiento, un conocimiento muy estudiado y muy respetado por ellos, pero guardado celosamente el secreto de este conocimiento entre unas cuantas personas. Y entonces, solamente a finales del siglo XIX, nombraron a un curita de apellido Saunier, lo nombraron párroco de René-le-Château. Algunos afirman que a él lo nombraron, o lo hicieron nombrar, algunos de aquellos guardianes de los tesoros, que se mantenían encubiertos o que se mantienen encubiertos. Y lo hicieron nombrar párroco de allí porque era uno de los suyos, o porque recibía algunas informaciones, o porque ya las tenía formando parte de ese círculo secreto. Parece que encontró por fin dos tesoros, entre los cuales pues obviamente que también había mucho dinero, había mucho oro, y de la noche a la mañana la parroquia se volvió muy próspera, y él también un hombre próspero, y empezaron a circular rumores de lo que él había encontrado, y comenzaron a interesarse muchísimas personas sobre lo que había en René-le-Château. De allí nacen libros como El tesoro de los cátaros de Gerard de Sèvres, que es quizás uno de los clásicos en el estudio pues de estos secretos de los templarios. Y luego pues vino el enigma sagrado. El abate Saunier, como se le conocía, parece que se convirtió en custodio de estos tesoros y llegó un momento inclusive que el Papa intentó sacarlo de allí porque al parecer su ama de llaves, que estaba permanentemente con él, algunos afirmaban que era su amante. Trataron de removerlo de esta parroquia y extrañamente el Papa, a pesar de la exigencia del obispo de su diócesis, no lo quiso tocar, no lo dejó mover, tanto que él murió allí, en René-le-Château. Y se desató entonces una fiebre, cuando se filtraron pues rumores sobre la existencia de estos tesoros, que inclusive llevó al mismo Hitler a conformar un cuerpo especial de investigación compuesto por arqueólogos, por cabalistas, por numerólogos y otros tantos, es decir, magos de todas las pelambres, para que fueran allá o buscaran en sus alrededores el Arca de la Santa Alianza. Y recuerdan ustedes pues que Harrison Ford hizo una película que ya es un clásico, En busca del Arca Perdida, y que se centra justamente en esa búsqueda febril de los nazis del Arca de la Santa Alianza.
Lo cierto del caso es que a pesar de que han aparecido supuestamente muchas investigaciones, no menos cierto es que tales investigaciones siempre se han quedado en un punto muerto. No tanto porque aquellos investigadores no avancen, sino porque existen fuerzas interesadas en que no se conozca nada de esto. Fuerzas, de acuerdo con lo que dicen algunos, que se esconden dentro del mismo Vaticano, pero que no tienen nada que ver con el Opus Dei, como lo dice pues Dan Brown en su Código de Da Vinci, sino a otro nivel y otro tipo de personas. Y por eso pues no se han adelantado en las investigaciones, y mucho más porque como ya es en este momento la moda, la búsqueda especialmente pues el Arca de la Santa Alianza ha pasado como a un segundo plano, para centrarse todos en la búsqueda del Santo Grial. Sin embargo, es muy probable que el Santo Grial en algunas épocas se haya confundido con la misma Arca de la Santa Alianza. Es probable que uno y otro objeto sean exactamente eso, un solo objeto, conocido con dos nombres distintos. Aunque se sabe que el Santo Grial, pues, de acuerdo con lo que se conoce, el Santo Grial sería supuestamente la sangre de Jesús depositada en un cáliz, que tras la muerte de Jesús recogió esa sangre José de Arimatea, que fue el que lo enterró, y luego se escapó con esa sangre y con María Magdalena y recalaron en Francia, de acuerdo con lo que dicen algunas tradiciones. Y ese sería el supuesto Santo Grial, una reliquia con un poder enorme que le concedería a quienes poseyeran esa reliquia, que supuestamente pasó por manos del rey Arturo, de Percival o Parsifal y de otros tantos, de los merovingios, de Meroveo, luego de Dagoberto II, de Childerico, de Alarico, de todos ellos, y que luego quedara depositado, siendo estos merovingios supuestamente custodios de ese Santo Grial, y que hubiera llegado precisamente a Rennes-le-Château y allí se conservara. Pero como decimos, es muy difícil determinar si en efecto el Santo Grial es el Arca de la Alianza misma o no. Obviamente que tiene sus detractores, tiene sus simpatizantes, los que dicen que sí, los que dicen que no. Pero en ese sentido yo creo que es muy complicado poder determinar realmente hacia dónde apunta la razón. Y mucho más cuando se habla de algo que primero es un misterio, en segundo lugar también es una leyenda, en tercer lugar también es un mito. Pero como sabemos, los mitos siempre tienen un principio de realidad, a partir de los cuales se va creando el mito y se va agrandando. Obviamente que en este momento se está discutiendo mucho qué es realmente el Santo Grial, y mucho más después de que Dan Brown cínicamente cogió todas las investigaciones de los demás e hizo como los muchachos en internet, cortar y pegar, porque no le agregó nada nuevo, porque no tiene un solo elemento propio que diga, bueno, aquí hubo una investigación, aquí hay algo que realmente está diciendo una cosa novedosa. No, él simplemente, como se diría de otra forma, fusiló los textos de los demás, llegó y los metió en una cesta, los revolvió, y de ahí sacó un libro y sacó una película. Pero esto del Santo Grial, que puede ser también solamente un símbolo, o un conocimiento, o un texto, o muchas otras cosas podría ser, es algo que nadie puede realmente determinar a ciencia cierta en qué consiste. O a lo mejor es simplemente un secreto, tal vez un secreto a voces, que pretende mantenerse en lo más velado del secreto, pero por otra parte se echa a rodar el rumor de que se posee ese secreto, y el solo hecho de que se diga que alguien lo posee, eso le confiere poder a ese que está poseyendo ese objeto. En este caso serían los templarios. Pero aquí hay otra entidad que es quizás la más misteriosa y que se menciona mucho en el Código Da Vinci y en la película, y que sigue siendo un misterio, pero que tiene un trasfondo de realidad que me parece supremamente interesante, y es el famoso Priorato de Sion. Priorato de Sion. Luego de saber supuestamente que estos tesoros estaban en Rennes-le-Château,
se desató, como decíamos, una febril cacería. No encontraron absolutamente nada, pero también algunos afirman que simplemente lo que encontró Suñer fue oro de los templarios, pero no encontró estos secretos. Pero él deslizó el rumor de que poseía esos secretos, y eso le confirió el poder suficiente como para enfrentarse al Papa y no dejarse trasladar, ni dejar que lo condenaran por convivir con una muchacha que le servía de ama de llaves. Como se puede ver, esta historia tiene muchas, pero muchas sendas, muchas vías, muchos caminos diferentes. Urdidos tal vez estos caminos como si fueran una tela de araña, deliberadamente urdida como para despistar a muchísima gente, y que tal secreto siga permaneciendo como lo que es, un secreto que podría cambiar la historia, de acuerdo con lo que dicen quienes defienden el hecho de que el salir a la luz pública, ya sean los documentos o los tesoros en cuestión, podría hacer tambalear toda la fe cristiana y todos los cimientos de la cristiandad a lo largo de toda la historia. Pero yo creo que habría que dedicarle un tiempo especial a esa otra organización que fue el Priorato de Sion, que inclusive es mucho más antigua que los templarios, y que al parecer con ella riñeron con la visión que tenían de las cosas y con las políticas, y eso generó una división. Pero yo creo que de esta historia tendremos que seguir hablando en otro espacio porque se nos acabó el tiempo. Así que por ahora muchísimas gracias a ustedes por la compañía, por la atención, a don Octavio Gallo en el sonomontaje, y quienes deseen escribirnos y contarnos historias, hacernos preguntas, sugerencias, críticas, opiniones, pueden escribirnos a Señores Enigmas del Mundo Bogotá o Señores Enigmas del Mundo Medellín. Nos llega esta información y en la medida de lo posible vamos a satisfacer sus inquietudes, como este programa que hemos vuelto sobre este tema del que ya hablamos en alguna oportunidad, justamente a petición de varios oyentes, a raíz de la exhibición de la famosa película El Código Da Vinci. Así pues que por ahora muchísimas gracias, y si Dios quiere nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento. Enigmas del mundo.